Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Gracias a usted que está en sintonía de la programación que le hace feliz, y este es su programa Conquistadores. Queremos saludar a nuestra hermana Julia Álvarez, Roberto Membreño, nuestra hermana Mirna Elizabeth, también Katy y Manuelito. Es una bendición poder contar con su sintonía. Son personas que siempre están pendientes de este programa Conquistadores. Les recuerdo que estamos desarrollando la serie de Moisés el Libertador. También quiero saludar a Leonor Portillo, a Leonel Caleb, a Carla Gallardo, también que siempre están pendientes de este programa en nuestras redes sociales. Para usted también va nuestro más cordial saludo. Quiero recordarle que hemos iniciado la serie de Moisés el Libertador. En nuestra última oportunidad estuvimos hablando cómo Jetro, el suegro de Moisés, lo aconsejó y él hizo todo lo que le dijo. Veamos ahora un tema bastante interesante que está basado en el libro del Éxodo, capítulo número 19, versículo número 20. Dice la palabra de Dios: Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ese es el tema del cual vamos a estar hablando, y Moisés subió. Así le he titulado a esta reflexión. Lo narrado en el libro del Éxodo, capítulo 19, tiene lugar al tercer mes del éxodo de Egipto, cuando el pueblo llegó al monte Sinaí. En este capítulo Moisés sube y baja continuamente, y Dios desciende. El capítulo 19 marca el inicio del culto desarrollado para Dios en el monte Sinaí, que se llegó a conocer como el monte de Dios. Desde esta plataforma topográfica, Jehová hablaba a su pueblo y ahí le daba estatutos, ordenanzas. El libro de Números, el de Levítico y parte de Deuteronomio cubren ese periodo de estadía en el Sinaí. Analicemos entonces este pasaje, este versículo número 20, y el tema "y Moisés subió". Dice Éxodo capítulo 19, versículo número 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. A los 90 días de haberse iniciado el éxodo de Egipto, Israel llegó al desierto de Sinaí, donde montaron el campamento delante del monte. La misma palabra Sinaí se refiere a las muchas zarzas espinosas que existen en aquel lugar. El nombre puede referirse también al dios Sin, a quien los paganos del desierto rendían culto. Allí en el monte Sinaí o monte Horeb, donde ya Dios se le había revelado a Moisés, el gran libertador, este hebreo subió para tener un encuentro con Jehová, cuando éste lo llamó, según Éxodo capítulo 19, versículo número 3. En esa cima, Dios le daría un anuncio para Israel. Veamos el mensaje. Versículo 4, capítulo 19. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Con estas palabras, Dios hace al pueblo pensar y reconocer que su salida de Egipto fue una intervención divina y un acto milagroso de su parte. No fueron ellos los que escaparon. Fue Dios quien los sacó. Su liberación del yugo de la esclavitud egipcio fue un acto predeterminado por Dios. Esa salida fue el efecto de un acto providencial. No fuiste tú quien cambió. Jesucristo te cambió. Sí, usted que me escucha. Tú no te cambiaste, tú no te habilitaste. Jesucristo te transformó. Eres lo que eres por la bendita gracia de Dios. Tú y yo hemos sido procesados en el laboratorio divino. Somos producto del taller de carpintería, del carpintero de Nazaret. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Humanamente, es fácil olvidar muchas veces lo que Jesucristo hizo a nuestro favor en el pasado. Esos actos milagrosos deben mantenerse vivos en nuestra memoria. En el libro de los Salmos, capítulo número 103, versículos del 1 al 5, leemos: Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. No cuentes las pruebas, cuanto las muchas bendiciones que el Todopoderoso te ha dado. Analicemos estas palabras. Y cómo os tomé sobre alas de águilas, y los he traído a mí. Dios emplea la metáfora de las alas de águilas
Para ilustrarle el éxodo que el pueblo de Israel había tenido hasta llegar a su destino en Sinaí, las alas de águilas ilustran la liberación de Dios para Israel. En otros pasajes bíblicos, Dios utiliza alas de águilas como figura de un cuidado, de una protección para su pueblo. Como aguiluchos, sacó a los hebreos del nido de Egipto, en una tierra de libertad. Proféticamente, aquí se puede ver un cumplimiento en el siglo XX para el pueblo judío, en el año de 1949. Muchos judíos semitas fueron transportados en aviones a Israel. Luego, en el año de 1990, en ambos casos, las alas de aviones me recuerdan las alas de águilas. Todo esto figura de algo rápido y seguro. Deja que Dios te tome sobre alas de águilas, que puedas descansar en esas alas que milagrosamente pone a tu disposición. Sobre esas alas de águilas puedes remontarte a las alturas y llegar al lugar del destino para tu vida. Cuando las pruebas de la vida te sean adversas, descansa sobre alas de águilas. Deja que el viento de su gracia te ayude a flotar y mantente arriba. Cuando sientas que el dolor, la tristeza te abruman y pareces ahogarte en un remolino, levántate. Levántate sobre alas de águilas. Con el aire de su poder, podrás levantarte a un lugar de seguridad. Cuando te veas empujado por el maltrato y el abuso emocional, arrójate sobre alas de águila. La fuerza de sus alas te sostendrá para que no seas destruido. Jesús se presentó a los judíos como la gallina que cubre a sus polluelos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí cito Mateo capítulo 23, versículo 37. Debajo de las alas habla de misericordia, de protección, de socorro, de ayuda. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, Dios le estaba pidiendo al pueblo que le prestara su oído. Si a Dios no se le da el oído espiritual y el físico, no se puede escuchar. Cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos la palabra o escuchamos algo sobre la Biblia, Dios nos habla a nosotros. La redundancia apocalíptica es: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lamentablemente, muchos no tienen oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y guardaréis mi pacto, declara Éxodo capítulo 19, versículo 5. En Sinaí, Dios presentaría por su parte las demandas divinas de ese pacto, y por parte del pueblo beneficioso para Israel, Israel recibió su constitución como nación, lo cual vino directamente de Dios. Allí, desde ese monte Sinaí, Dios estableció su pacto sinaítico con Israel. Dios no es un Dios de pactos y quiere tener pactos contigo y conmigo. No solo hace pactos con individuos, Él hace pacto con naciones. Dios es un Dios de iniciativa, de delantera, que se da a conocer primero, que se revela a nosotros, que se ofrece y nos ofrece algo. Él manifiesta primero su gracia y su favor, y nos invita a ser sus socios. En la primera ventana que se abre en la Biblia, en el libro de Génesis, vemos a Dios asomarse. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. También Gálatas capítulo 4 versículo 9 declara: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Conoces bien a Dios? ¿Nos conoce Dios? ¿Qué nos falta conocer de Él? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Éxodo capítulo 19 versículo 5. Antes Dios se había referido al pueblo hebreo como su hijo. Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo capítulo 4 versículo 22. A ese pueblo Dios le dio preferencia paternal, poniéndolo antes que cualquier otro pueblo. Ahora Dios lo llama mi especial tesoro. ¿Por qué esa preferencia divina? Porque Él es soberano. Luego añade un sentido de prosperidad, de posesión, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. A Israel, Dios le daba una jefatura espiritual. La primogenitura espiritual ahora la ocupa la iglesia. El sacerdocio espiritual lo desempeña la iglesia. Con la iglesia, Dios usa un cruce de manos como en el caso de Manasés y Efraín, quien llegó a poseer la bendición del primogénito. Del pueblo de Israel, Dios dijo: yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El apóstol Pablo señaló de la iglesia que ahora es el pueblo santo de Dios. Según 1 Corintios capítulo 3 versículo 17, Dios hizo de aquel pueblo sacado de la esclavitud egipcia
un pueblo de especial tesoro, un reino de sacerdotes, personas santas. Aquí se ve la gracia divina manifestada sobre un pueblo, al cual Dios le concede privilegios. Quiero citarle un pasaje del Nuevo Testamento, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, nos dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Él nunca me dejará.
la iglesia es linaje escogido, es real sacerdocio, nación santa. Es ese pueblo adquirido por Dios. Y también tiene una gran misión de proclamar las virtudes de Dios. Somos un pueblo bañado, arropado, cubierto por la misericordia del Señor. Misericordia viene de dos palabras: miseria, necesidad, pobreza, falta de algo, y cordia, del griego cardia, corazón. Jesucristo tiene un corazón inclinado hacia nuestro estado, hacia nuestras necesidades. Dios siempre tiene cuidado y control de todas las cosas. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. De lunes a viernes, 10 de la mañana. Conquistadores. Gracias por su fiel sintonía. Estamos desarrollando el tema Y Moisés subió en esta serie de Moisés el Libertador. Estamos ya a la altura del capítulo número 19 del libro del Éxodo. Veamos un segundo aspecto en el versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas esas palabras que Jehová le había mandado. Segundo aspecto, la bajada. Moisés les dijo a los ancianos del pueblo todo lo que Dios le había dicho a él antes de descender al monte Sinaí. A ellos les declaró todas estas palabras que Jehová le había mandado. Moisés no le añadió ni le quitó a lo revelado por Dios. Moisés entregó un mensaje completo, no diluido, no arreglado. Lamentablemente hoy día se le añade mucho a lo dicho por Dios, o se le quita a conveniencia de lo expresado por Dios. Es responsabilidad del predicador del Evangelio de Jesucristo entregar todo el mensaje que ha recibido de él para la iglesia, de parte de Dios. Por unanimidad, el pueblo aprobó todo lo dicho por Moisés. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Se constituyeron no solo en oidores, sino en hacedores de la palabra de Dios. Votaron a favor de Dios. Aprobaron la resolución del cielo. Es bueno escuchar predicaciones, disfrutar la elocuencia de buenos oradores, ser extasiados por el buen manejo de la hermenéutica y la homilética. Pero es todavía mejor dejar que el mensaje de la palabra de Dios predicada afecte positiva y espiritualmente a nuestra conducta humana. La Biblia debe cambiarnos. Moisés regresó a Jehová y le contó la decisión afirmativa del pueblo. Dios entonces le dijo: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Luego Dios le dio el encargo a Moisés para que el pueblo fuera santificado por él, hoy y mañana, y laven sus vestidos. Antes de que Dios se revelara al pueblo, éste tendría que prepararse espiritualmente mediante el lavado del cuerpo y de los vestidos. Estas acciones les harían recordar que el alma tenía que estar limpia para Dios. Al tercer día Jehová se manifestaría al pueblo sobre el monte de Sinaí, según Éxodo 19:11. Jesucristo tiene un tiempo para revelarse a sus hijos. Alrededor del monte, Moisés pondría barreras para limitar la proximidad del pueblo. Nadie, excepto Moisés, podía subir al monte. La santidad de Dios presenta demandas a su pueblo. Establece límites de acercamiento y tiene prohibiciones. Aquel que tocara el monte sería apedreado o azotado. Solo podían subir hasta el límite establecido divinamente al escuchar el sonido del shofar o cuerno del carnero. Moisés, obedeciendo a Dios, descendió del monte e hizo como Jehová le había instruido. Al pueblo le declaró: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. A ellos se les ordenó la abstención sexual. Dios exigía que la mente de ellos solo se ocupara en Él. De vez en cuando debemos negarnos a nosotros mismos para ocuparnos enteramente del Señor Jesucristo. Retiros, ayunos, vigilias, oraciones son necesarias para mantener una comunión más estrecha con la presencia del Espíritu Santo. La abstención de muchas actividades, placeres, es necesaria para más tiempo a la comunión con Jesucristo. Ese tercer día que declara acá Éxodo capítulo 19, me recuerda el día tercero de Cristo Pascual, el día de la resurrección. Para todos nosotros llegará ese día tercero, cuando Jesucristo se revelará a nuestras vidas, cuando su gloria se hará presente. Dice Éxodo capítulo 19, versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
El descenso de Jehová sobre el monte Sinaí estuvo acompañado de señales visibles, truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Según lo declara Éxodo capítulo 19, versículo 16. La presencia divina se identificó con elementos naturales y el sonido del chofar. Aquello fue un Pentecostés en el Sinaí. En el aposento alto el Espíritu Santo descendió acompañado de señales naturales. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. En el traslado de la iglesia se nos dice del Señor Jesucristo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. La parusía, la revelación del Señor Jesucristo, será acompañada de fenómenos sobrenaturales. El Dios que descendió al monte Sinaí, descenderá en persona de Jesucristo al monte de los olivos sobre una nube. Leemos: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. El pueblo era dirigido y guiado por Moisés en ese culto al aire libre. El pastor es el guía espiritual de las ovejas. Ellas lo siguen a él, y no él a las ovejas. Y en el lugar indicado, marcado por barreras, se estuvieron al pie del monte. Allí comenzaba el altar para Dios. ¿Dónde está tu altar a Dios? El monte Sinaí comenzó a humear. Dios bajó en fuego. El humo subía y el monte se estremecía. Eran señales evidentes del descenso divino. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, algo tiene que ocurrir. Habrá estremecimiento en algunos casos. Mientras el sonido de chofar aumentaba cada vez más, entre Moisés y Dios se desarrolló un diálogo, y con voz tronante de éste se escuchaba: Dios todavía busca diálogo mediante la oración y la meditación con sus hijos, que en fe se acercan a su presencia. Quiero decirle algo, usted que me escucha: háblele a Dios, Él le hablará, búscalo, Él se te revelará. En el libro del Éxodo capítulo 19, versículo 20 nos dice: Jehová nuevamente invitó a Moisés a descender a la cumbre del monte Sinaí. Es un monte mayormente de granito, al igual que toda su cordillera, donde se descubren como 4 manantiales. Las subidas y bajadas de Moisés con 81 años, y aún con experiencia beduina, no dejan de ser un gran esfuerzo humano. De nuevo, Dios le ordenó a Moisés descender y recordarle al pueblo no traspasar los límites del monte, para librarse del juicio de muerte. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga de ellos estrago. Según Éxodo capítulo 19, versículo 22. A los sacerdotes Dios les exigía santidad. Su ministerio era ser representantes de Dios ante el pueblo, y de éste ante Dios. A ellos les correspondía estar santificados, y así evitar el juicio divino. Moisés le ordenó a Dios que el pueblo no podía subir al monte, a ese monte Sinaí, porque se le había puesto límites. Lamentablemente muchas veces el pueblo de Dios traspasa los límites divinos. Se mete igualmente en territorio santificado por Dios. El que traspasa ilegalmente merece multa. A Moisés, Dios le ordenó descender y ascender nuevamente, esta vez acompañado por Aarón, pero los sacerdotes y el pueblo no podían traspasar la frontera establecida por Dios. Dios siempre nos recordará que su santidad tiene límites. El líder que ha subido para bajar para ayudar a otros a subir, el espiritual, debe ayudar al no espiritual. El que ha tenido una experiencia divina debe compartirla con otros. Allí en el Sinaí, Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos. El Decálogo es uno de los códigos legales más antiguos del mundo y una base legal para muchas leyes humanas. Esos mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y con nuestra relación con el prójimo. Jesús lo resumió en 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para la época de Jesús, los fariseos y la mayoría de judíos ortodoxos habían entendido esos 10 mandamientos a 613 mandamientos. 248 eran mandamientos afirmativos
y 365 eran mandamientos negativos. Tenemos que concluir por cuestión de tiempo. Vamos a finalizar. La experiencia de Moisés de ascender y descender al monte Sinaí nos recuerda la importancia del creyente de mantener la intimidad con la presencia de Dios. Recuerde, debe de apartar un lugar para poder dirigirse a la presencia de Dios. Gracias por su fiel sintonía. En verdad, nos alegra mucho el acompañarlo. Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar.